Mi nombre es David Santiago Rodríguez. Soy un chico normal de 15 años que le tiene miedo a hablar en público. Entonces estarán preguntando, ¿qué hago acá? Verán, a mí me encanta hablar, pero no en público. De hecho, no es que sea bueno en ello. Cuando voy a hablar tartamudeo, me trabo, no vocalizo, me quedo pensando, uso muletillas, incluso hablo tan rápido que la gente a veces no me logra comprender. Esto me ha afectado durante toda mi vida. Fíjense, antes era peor. Imagínense un niño chiquito, gordito, con menos vocabulario, con mucho más cachetes. Era casi imposible que la gente me entendiera. Como les dije, esto me ha afectado mucho. Pero me afectó un punto muy importante en mi niñez. Yo tendría unos 11, 12 años, había acabado de salir de la primaria, entrando al duro bachillerato. En ese entonces había una actividad del colegio que era un simulacro del Senado de la República. Yo todo feliz por usar corbata, por ir elegante, por debatir. Pero sin embargo, unos días anteriores me dijeron que iba a estar que íbamos a hacer la actividad con estudiantes mayores, con un grado mayor. Yo me paniqué, aún en la actualidad me paniqué cuando tengo que hablar con personas mayores que yo. No sé muy bien la razón, es un miedo bastante raro. Pero volviendo a ese niño chiquito gordito de 11 años, el primer día me fue bastante aceptable. Hice una presentación a 20 personas y me fue bien. Pero no sé qué carajo se me pasó por la mente y no me acuerdo bien de los pensamientos de ese momento, pero decidí hacer la misma presentación, pero a 120 personas. Ahora entiendo cómo ese niño de 11 años pudo atreverse a eso. Al otro día llegué al colegio. Estaba en este mismo lugar, en este mismo espacio, con este mismo móvil. Sino que había dos diferencias. La primera es que el atril me quedaba como hasta acá. Y la segunda es que al otro lado habían 120 personas. Yo tenía mi discurso escrito, lo dejé acá abajo y proseguí a leer. Fue un total desastre, como era de esperarse. Fue horrible, fue una experiencia horripilante. Cuando fui a leer mi discurso, ni siquiera lo pude leer. La imagen se me nublaba. Las manos me temblaban, sudaba, trababa, tartamudeaba, repetía muchas veces las palabras. Fue una experiencia que, sinceramente, no quisiera repetir. Sin embargo, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y aunque parezca raro, me siento muy orgulloso de ese niño de 11 años que se atreviera a hablarle a esas 120 personas. Y claramente, me fue muy mal, pero tenía que tener esa experiencia nueva. Probarlo algún día, y mejor probarlo cuando tenía 11 años que hacerlo cuando ya fuera un adulto. Y de eso les vengo a hablar. De mi miedo a hablar en público, pero más específicamente del miedo a salir de la zona de confort. A mucha gente le da miedo, le aterroriza salir de su zona de confort. Son más precavidos, no salen de su día a día. Otra gente, más aventureras, les encanta probar cosas nuevas, nuevas situaciones, nuevas experiencias. Pero también sé que hay gente como yo, que tiene pánico a probar cosas nuevas, le tiene miedo, pero aún así tiene ganas de probarlas, de experimentar. Detrás de este miedo a salir de la zona de confort, hay 5 miedos muy importantes. Esto nos lo aclara la psicóloga y escritora de varios libros, como La muerte cayó al lado, Jennifer Delgado Suárez. Ella nos dice que hay 5 pilares fundamentales detrás del miedo a salir de la zona de confort. El primero es el miedo a perder el control. Se nos describe como un ambiente que ya conocemos, que hemos investigado, que hemos estudiado, que hemos estado ahí por mucho tiempo. Ya sabemos cómo reaccionar en cualquier situación, cómo reaccionar de forma correcta. Al estar en una situación nueva, perdemos el control absoluto, el sentimiento de poder. Y a mucha gente le aterroriza esa idea de no tener ese sentimiento. El segundo es el miedo a la incertidumbre. Parecido al anterior, es una de las raíces del miedo a salir de la zona de confort. En este, nos imaginamos el error. ¿Qué iba a pasar después de? ¿Cuáles van a ser los resultados? Esto a mucha gente le genera una forma de vértigo y ansiedad, solo por sobrepensar en las actividades y pensar cuáles van a ser la infinidad de resultados o todas las posibilidades que pueda haber. El tercero es el miedo al fracaso. Es no querer arriesgar ese concepto social. Es no querer arriesgar esa idea que tenemos de nosotros mismos. Si donde ya estoy, tengo una certeza, ¿por qué cambiarlo?
ese estado de aceptación nos genera un estancamiento ante lo nuevo. El cuarto es desafiar a la sociedad, desafiar esas ideas que tenemos de todo el mundo, de nuestras propias ideas, nuestros pensamientos más básicos. Cuando entramos en una situación nueva, tenemos ese miedo al rechazo, a no alcanzar las expectativas de esta sociedad, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros profesores, de nuestros jefes, de nuestros padres. El quinto, por último, es el cambio personal. Ese miedo a nuestro cambio personal. Defendemos mucho nuestro yo. Lo encasillamos en una ideología. ¿Cuáles son nuestras habilidades, nuestras debilidades? Nos decimos a nosotros mismos, somos aceptables en esto. Y si queremos cambiarlo, nos va a ir muy mal. Encerramos nuestra alma. Nos quedamos encerrados en una caja. Esto nos puede generar muchos problemas, como el de no alcanzar nuestro máximo potencial, simplemente por estar estancado en la misma parte. También que cada vez los cambios de la vida nos va a costar más aceptables, puesto que en la vida van a haber cambios, por diferentes situaciones o contextos, y de alguna forma tenemos que afrontarlos. Hoy en día todo es mucho más fácil. La tecnología ha hecho que la gente pueda abrir su mente, conozca el mundo y todo lo que este puede ofrecer. Gracias a esta podemos conocer a gente, a las redes sociales, a WhatsApp o a Instagram. Es muy fácil, pero esta misma facilidad de conocer gente nueva hace que la gente literalmente quiera estar en todo momento conociendo nuevas relaciones, nuevas amistades. Esto hace que no duren mucho en una relación estable y duradera. Les aburra esa monotonía. Incluso para esta gente aventureras, con ganas de experimentar algo nuevo, les aburre también un trabajo monótono. Estar siempre en el mismo lugar. Y esto puede generar que nunca tengan un trabajo estable y duradero. Esto puede llegar a generar una pequeña adicción. Aunque no es tan malo. Incluso eso tiene un punto bastante fuerte. Esta gente aventurera recibe bastante bien los cambios de la vida. Y cada vez que afrontan nuevas situaciones, aprenden de eso. Crean una perspectiva bastante diferente que tienen sobre el mundo. Crecen como personas. Pero volvamos a hablar del medio público. Cada vez que tengo que hacer una intervención, aunque sea pequeña, a un grupo grande de personas, a un gran auditorio, me pongo muy nervioso, me da una pequeña taquicardia, me pongo ansioso. Los miedos del fracaso y a perder el control son más vivos que nunca. Y aunque parezca contradictorio, prefiero hacer intervenciones largas, para así entrar en confianza, tantear el terreno. Porque todo es cuestión de eso, de confianza y tener un poco de fe en ti mismo. Uno de los rezagos que me ha dejado mi miedo a hablar en público es un pequeño problema al conocer gente nueva. Ese primer contacto normalmente es un momento incómodo, donde no sabes qué decir, qué hablar, qué te va a proponer. Te quedas en blanco y te pones a pensar, ¿por qué carajos hay este silencio tan incómodo? Personalmente me demoró mucho en entrar en confianza y hacer que una conversación me fluya bien. Por poner un ejemplo, un escenario que ya me ha pasado. Un amigo me presenta a un amigo de él. Los tres estamos hablando, pero en ese momento no soy yo. Simplemente puede que esté repitiendo lo que mi amigo dice, para no tener la posibilidad de quedar mal. O simplemente me quedo callado. Sinceramente, no es que me encante conocer gente nueva, pero trato de aguantarme ese primer golpe, ese momento de incomodidad. Desearía que toda la vida fuera mucho más fácil. Ojalá existiera un botón de omitir introducción. Todo eso hace que me quede encerrado en mi zona de confort. Que no conozca más amigos, por decirlo de alguna forma. Y diciéndole la verdad, yo conozco gente nueva porque mis amigos me lo presentan. Y técnicamente me obligan a estar con ellos. Aunque de esto siempre sale algo bueno. También lo conociendo gente maravillosa, con la que puedo reírme durante mucho tiempo, tener una conversación fluida. Todos estos problemas probablemente es por mis miedos al rechazo o a la incertidumbre. Pero cada día trato de trabajar más en ellos. Cada día siento que me demoro menos en entrar en confianza y en entrar en una conversación fluida.
Eso de salir de la zona de confort es muy complicado. Se los digo por experiencia propia. Pero tienen que intentarlo, tienen que fijar un objetivo, una meta que desafíe sus miedos. Por ejemplo, este año me volví a arriesgar a hacer el simulacro del Senado. Para serles sinceros, estaba muy nervioso. Pero tenía ese objetivo, esa meta, de vencer a ese niño de 11 años, de vencer esa imagen traumática que tenía, de reemplazar esa memoria que me pasaba por la cabeza. Y lo logré, me fue bastante bien. Hice un trabajo mucho mejor a comparación de ese niño de 11 años. Todos podemos tener miedo, es un derecho de cualquier humano. Pero ahora sí toca avanzar, seguir adelante, para poder crecer como personas. Mírenme, acá estoy, una charla TED. Imagínense ustedes dónde estarían si salen de su zona de confort. Yo ya di un pequeño gran paso. Ustedes ya dieron el suyo.